Bueno, nosotros somos el equipo 12 y vamos a presentar lo que son las reflexiones acerca de la actividad número 4 y va a empezar mi compañera Brenda. Sí, bueno, yo les voy a hablar sobre lo que hemos visto en estos capítulos, en este caso en el 4, que fue el que a mí más me interesó, que habla un poquito sobre los elementos de los valores culturales, en donde pues ya entran las creencias, símbolos y rituales pues de cada grupo de personas en cada país, porque como comentábamos anteriormente, pues sí, en cada país la cultura es diferente, pueden compartir ciertos factores, pero pues de una u otra manera siempre va a haber algo que lo cambie. Entonces aquí pues pusimos lo que son las definiciones de los elementos, pues los valores culturales, creencias, símbolos, rituales, el proceso de pensamiento, cambios culturales, conocimiento. Le digo, les comento, esos son muchos de los factores en donde pues las marcas tienen que tomar en cuenta al momento de entrar a un mercado internacional, porque pues, no sé, supongamos un ejemplo, puede ser que una marca ponga un símbolo que en su país sea representando algo y en otro país sea alguna falta de respeto, entonces ahí la marca perdería pues obviamente la imagen, no van a querer consumir el producto, servicio, etcétera. Lo que venía ahí también en el capítulo 5 eran sobre unas marcas, unos casos de unas marcas donde pues cómo lidian ellas con estos factores, más que nada en lo cultural, porque también tiene que ver mucho el idioma. Nos explicaban aquí en una de estos casos que el inglés es diferente en varios países, ¿verdad? Algunos es inglés británico, etcétera. Entonces, pues sí tiene mucho que ver cómo van, pues, las personas a negociar, y llegar a un acuerdo de, pues, cerrar algún contrato de que una marca comercialice en otro país. Entonces, también ahí es importante ver que las personas que se dedican a, pues, a este campo de cerrar los contratos o de negociar, pues, conozcan más que nada el idioma, el significado de las palabras, el lenguaje, porque pues no se puede llegar a confundir el objetivo de la conversación. Y pues por el momento ahorita esto de mi parte, seguimos con mi compañero, ahorita aporto un poquito más sobre el tema. Bueno, pues de mi parte quería hablar un poco sobre pues lo que ya lo que ya venimos viendo, también sobre estos casos del capítulo 5 veía lo de los regalos que me pareció algo pues muy de resaltar porque pues un regalo todos sabemos lo que es y creo que globalmente, pues un regalo, es algo que obsequias, pero como ciertas características o ciertos pequeños detalles pueden hacer que cambie. O sea, un regalo es igual en todo el mundo, pero en la India, si lo das en un lugar privado, puede significar un soborno. Pero en Japón, si le agregas tal símbolo, pues a lo mejor no les gusta. Entonces, eso también me pareció como de resaltar. También venía algo sobre el número 13 en Europa. Recuerdo también que, por ejemplo, yo conocía sobre el número 4 en Japón, que tiene algo que ver con la muerte, lo asocian con la muerte. Entonces, por ejemplo, hay edificios que no tienen el número 4, o ascensores que no hay piso 4 porque por la superstición de que tiene que ver con la muerte, ¿verdad? Entonces, pues sí, creo que es algo muy a tener en cuenta. Ya lo hemos estado viendo todo este semestre y por eso recuerdo que al principio del semestre veíamos las formas que tienen las empresas de expandirse y pues sigo creyendo que lo ideal sería como o absorber una empresa o tener alguna especie de contacto con alguien nativo de la empresa, del país, porque pues a mí la verdad me parece muy difícil como estar tan pendiente de tantos aspectos, que si la cultura, que por ejemplo también vimos del lenguaje, que
a lo mejor hablamos los dos español, pero en su país significa una palabra cierta cosa, en mi país significa otra cosa. Por ejemplo, en México el ahorita tiene tantos significados tan diferentes que pues es difícil comunicarte con otra persona aunque hable español. Entonces, pues creo eso que tenemos que tener como apoyo de los nativos si queremos conseguir el máximo impacto de nuestra campaña, de nuestra empresa en cierto país. Creo que sería lo ideal, o por lo menos para mí vendría siendo lo ideal. Sobre el capítulo 6 que explica un poco sobre lo que es la soberanía de las naciones, sobre lo que es, pues que todas las naciones tienen la libertad de practicar su sistema político que más les convenga, de tener, por ejemplo, si quieren ser comunistas, si quieren tener un sistema económico basado en el consumismo, etcétera. Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta porque pues hay sistemas que se oponen, digamos, a los valores que tendrían las empresas o puede haber sistemas que te favorezcan más y pues nosotros como empresas que vamos a entrar a un país tenemos que saber que ese país tiene todas las libertades de hacer conforme a la ley que hay ahí y de decidir sus gobernantes tanto leyes como nuevas formas de hacer las cosas y pues tenemos que adaptarnos y a fin de cuentas eso implica riesgos que puede ser, en el libro menciona riesgos como la privatización, expropiar los activos de la empresa, aunque también menciona que eso son cosas que ya no se ven mucho, que pues solían verse en épocas pasadas y que realmente no rentaban mucho por lo que ya dejaron de hacerse, pues siempre es un peligro que entremos a un país y cambie cosas que nos mm, que nos afecten, digamos. Y es por eso también que venía otro tema que explicaba sobre la importancia de que nos, nos establezcamos en países que tengan estabilidad política y estabilidad económica, porque, por ejemplo, un país que sabemos, por ejemplo, Rusia, que un país que está en conflicto con Ucrania, pues sus empresas bajaron en la bolsa. No recuerdo si lo mencioné ya en la reflexión pasada, pero pues es una realidad, o sea, eh, pues si vimos meses atrás que Rusia ya tenía problemas con Ucrania y que ya había amenazado con invadir, pues a lo mejor no es el mejor país en este momento para iniciar nuestro comercio, o a lo mejor Ucrania misma pues no es el mejor país en este momento para tratar de establecernos. Y por último, en lo que respecta al capítulo 7 pues hablaba un poco sobre los sistemas legales, que estaba desde el sistema consuetudinario, el islámico y el de principios marxistas. El primero habla más acerca de los que se usa en países de habla inglesa, que es como ver la doctrina y ver los casos cómo se resolvieron en épocas pasadas, echarle como un vistazo a la historia para saber cómo podemos resolver los nuevos problemas. El derecho islámico va más de la mano de lo que es el Corán, de ver según el Corán cuáles son tus derechos y obligaciones, y pues los principios marxistas pues precisamente se basan en eso, en toda la doctrina de Marx, de lo que vendría siendo el comunismo, etcétera. Y pues esto nos lleva a los conflictos internacionales y pues cómo se resuelven estos conflictos internacionales debido a que, por ejemplo, podemos tener un conflicto entre un país que utiliza el derecho islámico y con otro país que utiliza los principios marxistas. Entonces, ¿cómo decidimos cuál método vamos a utilizar en lo que es la resolución del conflicto? Y pues venían varios métodos, la conciliación, que es hacer un acuerdo entre las partes que tienen el problema, pero con una tercera parte de mediadora, o sea, una tercera parte que nos ayude como a ver eh, quién tiene razón, quién no tiene razón, exponer nuestros puntos de vista, etcétera. El arbitraje, que es que una parte desinteresada en un país aparte se celebra un juicio, ya
En base a ese juicio, pues se ve quién tiene razón y quién no la tiene. Y la litigación, que ya es hacer una demanda, pues las cortes públicas ven en cuál de las dos se va a resolver, bajo qué criterios, etcétera. Y pues esas serían las formas de la resolución de conflictos. Este, por mi parte creo que ya dije lo más importante. No sé si Brenda tienes algo para agregar o para ver si hablamos sobre otro tema o qué pasa. Bueno, eso de la resolución de conflictos a mí aún se me hace un tema algo complicado porque pues sí tiene que ver mucho cada país, que cómo manejan la política y siento que es un tema que pues sí está en mi punto de vista complejo para saber, más que nada como tú comentabas al principio que cuando una empresa quiere pues entrar a un país a pues obviamente a comercializarse, pues lo mejor es tener como un contacto o una empresa que ya sea del país, de ese país, como para conocer un poquito más sobre pues todos los factores, ¿no? Porque pues es muy fácil hacer mercadotecnia, creo yo, pero ya al hacer mercadotecnia internacional ya te metes pues en más asuntos que tienes que tomar en cuenta, porque siento yo que si de por sí aquí en México se hace una mercadotecnia y a veces, muchas veces sale mal o ponen una frase mal o se equivocan, o sea, ahora imagínate como que alguien, una empresa mexicana quiera trasladarse a un país y quiera pues poner un panorámico, un comercial, no sé, y lo ponga como como no sé, con una palabra que en ese país signifique otra cosa, pues sí te metes ya como pues en problemas, ¿no? O sea, de estar ahí viendo. Pero pues sí, o sea, e es muy padre. Yo siento que la mercadotecnia internacional es muy padre porque conoces, muchas cosas, aprendes, pues, de varias culturas, aunque tú no vivas como en ese país, pues, tienes que investigar, tienes que eh, ver la conducta del consumidor, ¿no? Conocerla, los hábitos, todo eso. Entonces siento que es muy interesante conocer todo, ¿no? De los países y qué hacen diferente a nuestro país aquí en México. Entonces, pues sí, o sea, se me hace muy interesante pues todos estos capítulos y pues es todo yo de mi parte y creo que pues sería todo. Sí, ya nada más para terminar, pues sí, o sea, yo digo eso porque creo que muchas veces decimos, bueno, pues hay que informarnos, hay que investigar, pero también muchas veces, pues a lo mejor puedes investigar, pero pues no sabes qué tan fiable es tu fuente, o puede ser algo que se hizo hace muchos años, que todavía se sigue diciendo como si fuera así. Entonces, creo la verdad que no hay mejor persona que te pueda decir lo que pasa en un país que una persona que vive actualmente en ese país. Y pues sí sería todo por nuestra parte.